Cuba Información. En las primeras horas de la mañana son detenidos en esta ciudad 5 jóvenes acusados de ser supuestos espías del gobierno cubano. Aunque la acusación formal no se produciría hasta 4 días después, desde el primer instante quedaba claro que se trataba de un operativo político represivo. Cuando todavía el juicio no había empezado, ya la prensa y los medios masivos de comunicación hablaban de los 5 espías cubanos. No los 5 acusados de espionaje, sino ya estaban sancionados los 5 espías cubanos. Resultado asombroso que el país más espiador del mundo acusase de espionaje al país más espiado del mundo. Sinceramente confío en que algún día Cuba no tenga necesidad de que personas como yo, voluntariamente y por amor a su pueblo, vengan a este país a luchar contra el terrorismo. Gerardo Hernández Nordelo, René González Chegueret, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Yor, Antonio Guerrero Rodríguez, 5 hombres que hoy cumplen injustas sentencias. A partir del triunfo de la Revolución Cubana, hubo una sucesión de actos terroristas en nuestro territorio, ejecutados por grupos contrarrevolucionarios radicados en la Florida. Su único y gran propósito, desestabilizar nuestra economía, infundir terror entre la población, causando pérdidas de recursos y de vidas humanas. No es destruyendo ningún país como se resuelven los problemas de la humanidad. Y ya por demasiados siglos se han destruido imperios para que sobre sus ruinas se levanten otros peores. En la década de los 90 resurge esta escalada terrorista contra Cuba. Esta escalada terrorista estuvo organizada fundamentalmente, financiada por la Fundación Cubano-Americana en todo su contexto. Y fue variando en la medida que fue avanzando la actividad terrorista. En el 96, 97 y 98, cuando se reclutan mercenarios centroamericanos para la colocación de artefactos explosivos en centros hoteleros en diferentes partes de nuestro país. El 4 de septiembre de 1997 fueron objeto de atentados varias instalaciones turísticas de nuestra capital. Ese día yo me encontraba trabajando en el hotel cuando momentos antes saludé a Fabio. Segundos después sonó la bomba. Yo soy una de las víctimas del terrorismo perpetrada en este país a los años 97. Yo soy el padre de un muchacho que aquí perdió la vida. A veces hemos enviado ciudadanos cubanos que se han filtrado en organizaciones contrarrevolucionarias para informar de actividades que nos interesan mucho y creo que tenemos derecho a hacerlo mientras Estados Unidos tolere que desde ahí se organicen sabotajes, incursiones armadas, ataques, ametrallamiento de instalaciones turísticas.
René González, piloto de profesión, infiltrado en la organización contrarrevolucionaria Hermanos al Rescate para prevenir a Cuba de siniestros planes como el de estrellar una aeronave no tripulada contra un acto público. Mi país y mi pueblo hace más de 40 años fueron obligados a despertar del peligro y llamados a defender su libertad. Estos 5 hombres no tenían otra misión que la de tratar de detener las acciones de los grupos terroristas de ultraderecha e impedir que llevaran adelante actos violentos contra el pueblo cubano. El piso en que estamos nosotros es conocido como el hueco. Aquí permanecemos todo el día en la celda y cuando te sacan tienes que asomar las manos por la escotilla de la puerta para que te esposen a la espalda y te cacheen como si fueras un animal peligroso. La visita se hace a través de un cristal y no se permiten menores. Las llamadas por teléfono te la dan una vez por semana después que la pides por escrito. En fin, el paraíso de los derechos humanos. El aislamiento del hueco es un aislamiento, yo diría, doble, porque por una parte es el aislamiento del ser humano con su condición humana y en segundo lugar es el aislamiento del ser humano con sus seres humanos de contacto. Estos compañeros están doblemente aislados. De una parte han estado encerrados en condiciones de aislamiento casi total. En segundo lugar, están realmente día a día aislados prácticamente de un contacto real, emocional, directo con sus familiares. Tanto la Fiscalía como la jueza trataron de impedir que aparecieran como evidencia en el juicio las verdaderas motivaciones de los acusados. El propósito de su acción en Estados Unidos era ese, buscar información sobre los terroristas y sus planes. Y el gobierno de Estados Unidos, por escrito, le pidió al tribunal que de eso no quería que se hablase en el juicio. Fueron a juicio en amañado proceso y cumplen condenas en cárceles norteamericanas que van desde los 15 años de privación de libertad hasta cadenas perpetuas, negándoseles los derechos más elementales. Altos militares norteamericanos dieron testimonio en el juicio de que Cuba no representa una amenaza para los Estados Unidos. Los fiscales no pudieron probar su culpabilidad y los abogados demostraron su inocencia. Fueron víctimas del odio irracional de una mafia terrorista anticubana. La jueza impidió, a solicitud de la Fiscalía, que el proceso se debatiera sobre el tema del terrorismo en Cuba, lo que impidió y hizo que ella no le diera instrucciones al jurado sobre el estado de necesidad, es decir, la necesidad de defendernos contra el terrorismo, contra los ataques de la extrema derecha cubanoamericana, de la mafia norteamericana contra Cuba. Todo esto van sumando violaciones de la jueza al proceso legal. Cuando llega la hora de Cuba, Miami es un lugar imposible para la justicia. Así dijo Antonio Guerrero a la jueza en el momento de ser sentenciado. Paul McKenna, abogado defensor de Gerardo Hernández, expresó: Miami es el único lugar donde no debieron ser juzgados, pues el nivel de prejuicios contra Cuba es alto. La Fiscalía trató de impedir que la verdadera razón de la presencia de los 5 en Miami saliera a relucir en la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida. Nosotros que hemos dedicado nuestras vidas a luchar contra el terrorismo, que hemos tratado de salvar la vida de seres humanos inocentes, no solo de Cuba, sino del propio Estados Unidos, hoy estamos aquí en esta sala para que se nos condene. En Miami hay gente muy buena, hay gente también que quiere la reconciliación, pero viven aterrorizadas. Se publicaron artículos en el periódico incluso de muchos candidatos a jurado que tuvieron que reconocer que no aceptaban el cargo de jurado porque tenían miedo de represalias, caso de que se pronunciaran con un veredicto favorable para nuestros 5 compatriotas.
Entre los objetivos de los 5 estaba vigilar a los más connotados terroristas del sur de la Florida. Pero ¿qué nos interesa a nosotros de Estados Unidos? ¿Qué información nos interesa de Estados Unidos? Una información exclusivamente. Una información fundamentalmente. Es la información sobre las actividades terroristas contra Cuba. El terrorismo en el mundo ha traído consigo muerte, discapacidad, secuestros, pérdidas de bienes y un enorme sufrimiento. El terrorismo es un crimen a gran escala. Luchar contra él no puede ser un delito. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos específicamente, el 27 de mayo emitió una opinión relacionada con la detención de los 5. La opinión es muy concreta. En la opinión lo que se dice es que la detención de los 5 es arbitraria. Y lo más importante que tiene esta opinión es que es una opinión emitida por una institución especializada, pero a la luz del derecho, o sea, a la luz de la ley norteamericana. No cuestiona la existencia de la ley ni cuestiona los elementos de la ley norteamericana, cuestiona su aplicación. El pueblo cubano reclama la libertad de nuestros 5 compatriotas. Contra estos hombres se cometen violaciones, como la de negarle a 2 de ellos la posibilidad de ser visitados por sus esposas, y en el caso de René González, el de volver a ver a su pequeña hija Ivette. 5 jóvenes que la vida puso ante una situación difícil. 5 hombres formados en el amor y en los más altos principios. 5 cubanos que gozaban de la admiración de sus padres, esposas, hijos y amigos. Hombres honestos dispuestos a enfrentar cualquier peligro para librar a su patria del terrorismo. Aún en circunstancias adversas, nunca aceptaron ningún tipo de chantaje o presión. Al negarse a un arreglo con la Fiscalía, que no solo significaba mentir, sino que hubiese traído consecuencias dañinas para Cuba, ellos demostraron honestidad y coraje. Su renuncia y entrega los han hecho brillar tanto que hoy y para siempre serán nuestros héroes.